1. Buenas tardes con todos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes para poder compartir hoy día nuestra enseñanza. Como ustedes saben, yo me conecto 3-4 minutos antes porque me encanta alabar a Dios. Y cuando me encanta alabar a Dios para poder enseñar, por eso lo vamos a hacer ahora. Así que vamos a escuchar esta canción. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición, olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al temblar y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo debes seguir en libertad y vivir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Como no he de confiar en tu bondad y tu gran amor, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fijan mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. ¿Recibiré de Dios el bien y no el mal? Para mí
El vivir es Cristo. Hermosa canción. Hoy día, 4 de junio del año 2020, estamos en Lima, Perú, en el día 81 del aislamiento social obligatorio. No estamos en cuarentena, ya estamos en octena, es decir, 81 días. Permítanme hacer una oración antes de empezar nuestro estudio en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Señor, queremos darte gracias porque nos permites reunirnos y nos das este tiempo en el cual podemos sentarnos, abrir nuestra Biblia y dejar que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y nos ministre. Señor, venimos acá con la intención de aprender. Permíteme ser un instrumento en tus manos para bendecir a tu pueblo. Todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El jueves pasado empezamos el estudio del libro de Primera de Samuel. Y para aquellos que no estuvieron, permítanme hacer un pequeño resumen del capítulo 1. Ocurrió que había un hombre, Elcana, que se había casado con su esposa Ana, pero como ella no le daba niños y dentro de Israel era importante la descendencia, él tomó una segunda mujer, imitando las culturas paganas, algo que el Dios de la Biblia no aprobaba, y se casó con Penina. Y esta mujer Penina le dio varios hijos, y Penina le hacía la vida miserable a Ana. Y una vez al año subían de Ramá a Silo a ofrecer a Dios ofrendas, pero Ana estaba muy quebrada porque no salía embarazada, y en esa oportunidad, desesperada, entró al tabernáculo, cayó de rodillas y clamó a Dios pidiéndole un hijo. El sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha y le dijo: mujer, digiere tu vino. Y ella le dice: no estoy borracha, mi corazón está triste. Anhelo tanto tener un hijo y Dios no me lo ha dado. Y el sacerdote Elí le dice: Dios te concederá lo que le estás pidiendo. Para Ana fue tan clara la respuesta que venía de Dios que ella se levantó, celebró, regresó, y la Biblia dice: y Dios se acordó de Ana y concibió. Ella había hecho una promesa a Dios. Probablemente no lo hubiera hecho antes, pero como pasaban los días, los meses, los años, si ella no concebía, la promesa que hizo a Dios la hizo de una persona contemporánea a ella, años antes. Era la esposa, la madre de Sansón, y a ella Dios le concedió un hijo. Así que ella le pide a Dios y le dice: tal como lo hiciste con la madre de Sansón, si tú me das un niño, yo lo voy a dedicar a ti. Va a ser nazareo, no va a pasar navaja sobre su cabello, va a ser consagrado a ti y lo entregaré a Dios. Por eso fue que al final del capítulo 1, cuando destetó al niño, puede ser 3, 4, 5 años, depende de los comentaristas, ella lo lleva el niño a donde el sacerdote Elí. Y el niño ya lo sabía, el niño no chistó, no se quejó, no lloró, sabía que él era un regalo de Dios y un pedido para Dios y que él iba a servir a Dios. Y allí es donde ella se lo deja al sacerdote Elí, y Elí ora para que Dios le conceda más hijos. Bueno, llegamos al capítulo 2. Solo antes de empezar el capítulo 2, quiero que me acompañen en el título que yo le he puesto a la enseñanza. Va a salir al revés, pero no importa. El título que yo le he puesto a la enseñanza es ¿aprobado o desaprobado por Dios? Todos aquellos que están viendo este video y aún no están recibiendo mis apuntes de las enseñanzas del domingo o del día jueves, escríbeme allí tu correo y yo te voy a incluir en la lista para que puedas recibir los apuntes de la enseñanza que damos. De gracia recibiste, dad de gracia. Aquí tenemos en el capítulo 2 la adoración espontánea que surge del corazón de Ana, que es una profecía interesante que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Primera de Samuel. Para aquellos de ustedes que no lo saben, yo estoy estudiando en el Antiguo Testamento usando la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, que tiene un castellano más moderno. En su oración, Ana dijo: en ti
Señor, mi corazón se regocija y en tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Nadie es santo como tú, Señor, y fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. Yo acá tengo una pequeña dibujito en la que está Ana adorando a Dios. Y me encanta adorar. La oración de Ana expresa una profundidad espiritual increíble. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. ¿Han escuchado alguna otra oración en la Biblia que empiece así? Mi alma se regocija en Dios. Sí, María, en el capítulo 1 de Lucas. La Virgen María, se conoce esta oración como el Magnificat de María, pero María estaba familiarizada con la oración de Ana. Y al visitar a su prima Elizabeth, estando embarazada de Jesús, evocó una oración, inspirada por supuesto en la oración de Ana. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1, 46, 48. Llama la atención que María conocía la Biblia. María estaba familiarizada con las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Ella era instruida en la palabra de Dios. Ahora, cuando dice Ana, me regocijo en tu salvación, Ana había sido salvada de su infertilidad. Ella no podía concebir, pero va más allá y habla de la salvación que vendría a través de su ungido. Y este es Cristo. Ana miraba en profecía a la salvación que Jesús obraría. Y al final del versículo 3 hay una fuerte declaración que quiero detenerme en esta frase. Y a Él, a Dios, toca el pesar las acciones, dice la Reina Valera 60. Es el Dios que pondera toda acción, la Reina Valera contemporánea. Y fíjense, yo he estado enseñando en los últimos jueves y domingos que es importante para el creyente hacer lo correcto. Pero escucha esto, no es suficiente con hacer lo correcto. ¿Qué? ¿Me dirás? Pues puedes hacer lo correcto con la actitud equivocada y no cuenta para nada, porque Dios pesa tus acciones. ¿Qué te motiva? ¿Por qué lo hiciste? Cuando haces algo, ¿qué hay detrás de eso? ¿Un reconocimiento de los hombres? ¿Un agradecimiento de Dios? Fíjense que en Mateo 6, versículo 1, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, Jesús dijo, cuidado con hacer sus obras solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no le dará ninguna recompensa. Un día los secretos de nuestro corazón serán juzgados o pesados, y Dios sabe la razón por la que hiciste las cosas de determinada manera. Hay personas que oran, pero solo para ser vista por los hombres, y de esa manera sus oraciones no cuentan para nada. Ellos ya tienen su recompensa, la admiración de las personas. ¡Ay, qué profundo cómo ora! Y hay personas que dan para que su nombre esté en una placa
¿O han visto esas campañas evangelísticas de estos pseudo pastores de prosperidad que dice, Dios me está diciendo, acá hay personas que van a dar una ofrenda de $1000, pasen adelante? Y pasa uno, pasan dos, pasa tres y la gente aplaude. ¡Wow! Estos hombres van a dar una ofrenda de $1000. Ya no tienen ningún valor. Ya recibieron su recompensa. ¿Saben cuál fue la recompensa de la ofrenda pública que dieron? El aplauso de los hombres, pero para Dios no tiene ningún valor. Cuando llegues al cielo y estés delante del Señor y busquen en los libros, porque el libro de Apocalipsis, cuando habla del juicio final, dice, y se abrirá el libro de la vida y el libro de las ocurrencias, de los acontecimientos. Y cuando se abren y se busquen los libros, tú dirás, esperen un momento, Señor, te estás olvidando de algo. Cuando yo di esa gran donación, no lo veo en tus registros. Es que lo hiciste para que los hombres lo vieran. Ya no hay recompensa de parte de Dios. Algunas personas solo hacen las cosas motivadas para ser vistos por los hombres o ser reconocidos por las personas. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Y su motivación está ocupada o equivocada, porque su motivación no es hacerlo para el Señor, sino es hacerlo para que la gente vea, ¡wow! ¡Qué gran persona es! Así que tu actitud es mucho más importante que tus acciones. Así que date cuenta de que todas nuestras acciones serán pesadas, ponderadas por Dios. ¡Wow! Por eso, ¿qué te motiva a hacer las cosas? ¿Y para qué vives la vida cristiana? Versículos del 4 al 10. Primera de Samuel 2. Estamos estudiando el cántico de Ana. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril, ella, Ana, ha dado a luz 7 hijos y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida y la quita. Recibiré de Dios el bien y no el mal, era lo que cantábamos en la canción. Nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla o nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra y sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos, y desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es el juez de los confines de la tierra, otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. ¡Wow! Ana hace una serie de contrastes, hace comparaciones acá. Quiebra al poderoso, al débil da poder. Los ricos mendigan y los que padecían hambre son saciados. La estéril da a luz y la fecunda desfallece. Dios da la vida y la quita. Nos lleva a la tumba o nos rescata de ellas. Dios da pobreza y riqueza, humilla y enaltece.
al pobre levanta y al mendigo lo sienta en el gobierno. Y este es el testimonio que Pablo nos cuenta de Jesús en Filipenses capítulo 2, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. La Biblia, el libro de Romanos, el libro de Corintios, el libro de Filipenses, Dios nos enseña que Dios se hizo pobre en Jesús para hacernos ricos a nosotros, que Él llevó nuestras enfermedades para darnos sanidad. ¿No es hermoso? Probablemente tú estás viendo este video y estás padeciendo una enfermedad. Estás con un tratamiento médico y depende del éxito del tratamiento médico que salgas adelante. Pero quiero decirte algo. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro de Números, Dios se presenta por primera vez como Yahweh Rafa, Yahvé Rafa o Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador. Así que confía en Dios. Dios utiliza a los médicos y las manos de ellos y las medicinas, pero el creador de todo es Dios. Confía que Dios te traerá la sanidad que tanto añoras y la enfermedad va a ser remitida, la enfermedad va a desaparecer, porque nuestra confianza está en el Señor, que Él sana, Él nos rescata de la tumba. Definitivamente, la Biblia nos enseña que Dios tiene el control del mundo y el hombre no lo tiene. Dios tiene el control del mundo. Hasta el año pasado, el hombre se creía todopoderoso y el hombre creía que podía hacer planes. Viajo, no viajo, invierto, no invierto, y que el hombre tenía la fuerza y la capacidad de decisión. Y en un instante, la vida cambió. Y un enemigo microscópico no cambió la vida. Y el hombre se dio cuenta que no era todopoderoso. El hombre se dio cuenta que es vulnerable. El hombre se dio cuenta que puede morir sin importar que sea joven o viejo. Y que la vida pende de un hilo, porque nuestros ojos no están en nosotros ni en nuestra fortaleza, sino en el Señor. Vean, este sábado, 6 de junio, 9 pastores de Sudamérica nos estamos reuniendo para un evento, una conferencia. Originalmente era nuestra conferencia de pastores y líderes, pero lo hemos hecho un evento virtual y hemos decidido abrirlo a todo el mundo que quiera aprender. En el horario para Colombia, Ecuador y Perú va a correr de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para la costa pacífico de los Estados Unidos va a ser de las 7 de la mañana. Para México va a ser 8 de la mañana. Perú, Colombia y Ecuador 9 de la mañana. Bolivia, Chile y Venezuela 10 de la mañana. Argentina, Uruguay y parte del Brasil 11 de la mañana. ¿Y cuál es la idea de esta conferencia? Esta conferencia se llama El tiempo está cerca. Cuando vemos que todas estas cosas acontecen, levantemos nuestra mirada porque está cercano nuestra redención. Así que te invito este sábado. Vamos a pasarlo por esta página de Facebook. Se va a estar transmitiendo, el pastor Freddy Morocho va a ser el anfitrión y él va a estar haciendo la transmisión desde Calvary Chapel, Cuenca, en Ecuador, para todos aquellos que se quieran unir.
Cada enseñanza va a ser de 25 a 30 minutos. Va a haber 20 minutos de descanso para que vayas al baño, te prepares tu café o lo que tengas que hacer y viene otra enseñanza de 30 minutos. Va a estar espectacular el encuentro, así que no te lo pierdas. Bueno, habíamos visto que es Dios el que tiene el control del mundo y el hombre no lo tiene. Dios guía los pasos de sus hijos. Dice Ana en su cántico, mientras que los malvados se pierden en la oscuridad. Dios es luz. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Jesús es luz. Pero hay una frase al final del versículo 9 que es reveladora para mí. Dice, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Opuesto a lo que el mundo enseña. Tienes que esforzarte para conseguir lo mejor. Y no me malinterpreten. El texto dice, nadie triunfa porque tiene las fuerzas de hacerlo. Opuesto a lo que enseña el mundo, nos dice, no está diciendo que seamos dejados o flojos, sino que no puedes sacar a Dios de la ecuación. El éxito y el triunfo viene por el hecho de confiar en Dios. Porque si eres exitoso o próspero sin Dios, es una ilusión. Porque nada del imperio que hayas levantado o construido te podrás llevar. Naciste solo. Y el día que mueras, solo va a haber una carroza fúnebre. No va a haber una serie de camiones de mudanza con todas sus pertenencias. No, te vas solo. Así que lo importante del triunfo en esta vida no son los bienes materiales, sino es la presencia de Dios en tu vida. Éxito sin Dios no es éxito, es una desgracia, porque los que tienen muchos bienes materiales no son espirituales. Creen que lo lograron todo, que no necesitan a Dios. Por eso Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque él se cree Dios, porque tiene poder, dinero. Eso es lo tremendo de esto. Cuando no necesitas a Dios, es cuando realmente eres vulnerable. Por eso continúa diciendo el texto que derrota a sus enemigos. En cambio, da poder al rey que confíe en él. Y aquí encontramos que menciona la palabra ungido, Mashak en hebreo, de donde viene Mesías. Aparece aquí por primera vez y llegó a ser el título de Jesús, porque Mesías en griego es Cristo. Y la expectación de un Mesías se desarrolló poco a poco en la historia de Israel y es el trasfondo del cumplimiento en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús, tanto en su primera venida como en su retorno final, porque la Biblia nos enseña que Cristo el Mesías, que murió, el Cordero, regresará por segunda vez. ¿Y cuáles son las señales de su venida? No te pierdas el encuentro virtual que tendremos este sábado, 6 de junio. Versículos del 11 al 17. Capítulo 2, primera de Samuel. Elcana regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Eran sacerdotes. Era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que, cuando alguien ofrecía un sacrificio mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el caldero o la marmita, y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Y además
Antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: el sacerdote quiere carne para asar, no quiere carne cocida, sino cruda. Y si la persona le decía: primero debe quemarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía: dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. Y este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave, porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. Quiero enfocarme en el versículo 11. Elcana regresó a su casa en Ramá y el niño Samuel se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Y esto es lo que se muestra acá en la lámina de mis apuntes. Hay un niño, aparentemente 6 o 7 años, que está asistiendo al sacerdote Elí mientras prende la menora o el candelabro. No se explica la naturaleza de los deberes de Samuel, salvo que estaba a disposición de Elí y abría las puertas del tabernáculo por la mañana. Lo veremos la próxima semana. Y el pequeño niño estaba allí feliz porque sabía que su trabajo era un servicio a Dios. ¿Eres consciente que tu trabajo es un servicio a Dios? Ya sea que seas profesor y estés enseñando virtualmente, ya sea que trabajes cocinando o vendiendo, o sea lo que sea lo que haces, ¿eres consciente de hacerlo para el Señor? Y ahora entramos a la historia de los hijos horrorosos que tenía el sacerdote Elí. La Reina Valera 60 los llama Ofni y Finés. Y ellos fueron realmente malos. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos, también sacerdotes, eran codiciosos. Y como sacerdotes eran pésimos representantes de Dios. Y era costumbre en esos días, cuando se ofrecía un sacrificio al Señor, que parte del animal, uno llevaba un cordero y lo ofrecía, se quemaba y otra parte se cocinaba en las brasas y las comían. Y mientras la carne se cocinaba, los sacerdotes venían con unos pequeños ganchos o trinches y metían en el perol y sacaban como ofrenda una parte y la otra parte se cocinaba. Era su salario, la carne que ellos sacaban. Lo que fuera que saliera era suyo. Y vemos acá, en la siguiente lámina, vemos que acá está Ofni y Finés. Han metido la mano, ahí se ve una marmita, han metido la mano ahí con un tridente y han agarrado un rico cuadril. Y han dicho: la mejor pieza de carne, esa es la que vamos a tomar para nosotros. Así que los hijos de Elí decían: queremos cocinarla para nosotros, y tomaban la mejor carne del sacrificio a la fuerza para ellos. Intimidaban a las personas y además, dice el texto bíblico, no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. Y esto es interesante, mostrar respeto por las ofrendas del Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos delicados, pero no te olvides de honrar al Señor con tus ofrendas. Ellos no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. Y es triste cuando personas que supuestamente son hombres de Dios, pastores o líderes, usan su posición para tomar ventaja de la gente y enriquecerse. Lo que logran con esto es hacer que la gente blasfeme contra Dios. ¿Cuántas personas me han dicho: no quiero ir a una iglesia cristiana? Porque ¿qué es lo único que saben hacer los pastores? Pedir plata, plata, plata. Todo es plata.
Y así era lo que sucedía con los hijos de Elí. Solo pensaban en ellos. Estaban aprovechando para tomar lo mejor, estafando a la gente. Y esta es la razón por la que el pecado de estos jóvenes fue muy grande delante del Señor. Y el autor contrasta la maldad de los hijos de Elí con la actitud y la creciente espiritualidad y servicio de Samuel, quien era ahora su hijo adoptivo. Y en este contexto, fíjense, el niño Samuel comenzó a servir al Señor. Yo me lo imagino trabajando alrededor del tabernáculo, fregando los pisos, ocupado en las tareas, poniendo pabilo para que Elí pueda colocar en la menora, ocupado en las tareas que el sacerdote Elí le encomendaba que debían hacerse, y él se entretuvo feliz en el tabernáculo, sabiendo que su servicio era para Dios. Versículos del 18 al 21. El joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino, una especie de túnica o bata. Y cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba, pequeña porque era para un niño, talla de niño, y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer Ana y les decía: que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Y después de eso, ellos se regresaban a su casa y me encantan los is de la Biblia. Y el Señor se acordó de Ana. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Es decir, Ana en total llegó a concebir 6 hijos, la estéril. El primero le entregó al Señor. Y cuando este ya estaba grandecito, 6, 7 años, Dios permitió que Ana concibiera 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6º. Así que, mientras tanto, dice, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Yo me pregunto y dirán, he aquí esta mujer crece en su conocimiento de la palabra de Dios y sirve al Señor con sus actos. ¿Eres consciente que Dios nos ha llamado de ser simples personas sentadas a ser creyentes activos? Que nuestra vida está consagrada a Dios y es un servicio para Él. Bueno, las visitas de Elcana y Ana a Silo tenían doble propósito. Uno, dar su ofrenda. Ellos estaban agradecidos que Dios les proveía y con esa misma gracia devolvían y daban sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Y el segundo propósito era encontrarse con el niño que habían dedicado al Señor y que seguía sirviendo al Señor. Así que Ana le llevaba al niño Samuel todos los años una túnica hecha por ella y era tal como la que usaban los sacerdotes. Y aquí va, me encantan las láminas, discúlpenme, pero aquí está la lámina, no sé si la ven. Ana le ha traído una túnica, ¿pueden ver la túnica? Ahí está la túnica y el pequeño Samuel, lindo, sirviendo a Dios. Ana no se olvidaba que ella, el hijo que tanto quería, lo había entregado a Dios. El niño tiene ahora 5, 6, 7 años. Ella sigue sin concebir, pero no le importa, está feliz que su hijo sirve a Dios. Así que Elí era consciente del desprendimiento de Ana y lloraba para que el Señor le diera más hijos, plural, a cambio del que ella entregó al Señor. Y escúchame lo que te voy a decir. No eres más grande que Dios. Y cuando tú das a Dios algo de todo corazón y tu motivación es el amor, Dios te multiplica. Porque Él no es deudor de nadie. Pero escúchame,
Si tú piensas dar únicamente para que Dios te devuelva el 30, el 60 o el 100 por uno, no sirve de nada, no tiene valor. Cuando eres agradecido, llamas a Dios y das porque lo amas, eso es lo que tiene valor. Así que Dios le dio 5 hijos más. Yo me imagino a Ana en su casa, preparando la cena. A esta hora ya son 20 para las 6, ya uno quiere preparar la cena. Me imagino a Ana sentando a los 5 chicos y me imagino a uno de las hijitas diciendo: mamá, cuéntanos la historia de nuestro hermano Samuel, cuéntanos la historia de Sammy, mami, cuéntanos la historia de Sammy. ¿Otra vez? Ya se las he contado 50 veces. Anda, mami, anda, cuéntanos la historia de Sammy. Está bien, yo no podía tener hijos. Y entré al templo y lloré y le pedí a Dios. Y el sacerdote Elí creyó que yo estaba ebria y me dijo: mujer, borracha, deja de hacer un papelón. Y yo le dije: no estoy borracha, solo quiero tener un hijo. Y le he prometido a Dios que si me da un hijo, se lo devolveré. Y así fue, que el sacerdote me dijo: vas a salir embarazada, vas a tener un hijo. Y yo lo creí. Volvimos a nuestra casa Ramá y adivinen qué. Salí embarazada. ¿De quién? Y sus 5 hijos en coro: de Sammy. Ahí fue cuando nació Sammy, sí. Y cuando Sammy tenía, y voltea a donde uno de los pequeñines de 3 años, cuando Sammy tenía tu edad, lo llevé y lo entregué al templo. Mamá, no es para que te aterrorices. No hay mejor lugar que estar que en la casa de Dios. Así que Ana siempre le contaba a los chicos la historia de su hermano mayor. Y ahora, cuando Ana y Elcana subían todos los años a Silo a entregar sus ofrendas, la familia entera iba a conocer a Samuel. Y así los 5 hermanos se le tiraban encima. Y me lo imagino a Samuel chocho, besando y jugando con sus hermanos. Dios fue bueno. Ana nunca perdió, ganó doblemente. 6 veces ganó con un hijo que servía a Dios y 5 hijos agradecidos a Dios. Y tenemos un contraste. Samuel, creciendo en una atmósfera corrupta, se mantuvo puro, sirviendo al Señor. Ofni y Fines no tienen excusa. Samuel tuvo el mismo mentor, el sacerdote Elí. Ofni y Fines menospreciaron a su padre. Samuel no, lo honró a Elí. Y habiendo sido criado en la misma casa, con los mismos valores, hubo una diferencia. La gente lo observaba y respetaba a Samuel, mientras que los hijos de Elí, sin escuchar a su padre, continuaron con su vida malvada y perniciosa. Hijos, escucha el consejo de tu padre. Y si tu padre es creyente, aún más tienes que escucharlo. Tú podrás creer que ya eres un hombre y eres libre de tomar la decisión que tú quieres porque es lo mejor para ti. Y no necesariamente lo es. Nunca vas a poder salir con tu felicidad a costa de la lágrima de tu madre y de tu padre creyente. No hay precio. Honra a tu padre y a tu madre, lo enseña la Biblia. Samuel tuvo la misma oportunidad que Ofni y Fines. Se crió con Elí, se crió en el mismo ambiente. ¿Qué hizo la diferencia? La determinación del joven Samuel de hacer lo correcto, porque su motivación era el amor. Y allí volvemos. El niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. ¿Le suena conocido? Lucas 2:52 parafrasea este texto de la Septuaginta y se lo ponen al Señor Jesús. Lucas 2, del 22 al 26. Elí era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel
y sabían también que ellos se acostaban con las mujeres que servían al entrar al tabernáculo. Así que los llamó y les dijo: la gente se queja de ustedes, se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Así que Ofni y Fines eran perversos, a pesar de que como sacerdotes representaban a Dios. Aún así, eran inmorales. Se acostaban con mujeres promiscuas y de manera egoísta solo buscaban sus beneficios, satisfacer sus apetitos. Eran hombres carnales, corruptos. Y aquí vemos a Samuel llamándoles la atención para que reaccionen. Ahí están Ofni y Fines. Sin embargo, ellos han decidido no tener en cuenta a Samuel. Desechan el consejo de Samuel. No escucharon a su padre. Habían cruzado el punto de no retorno. El Señor ya había decretado juicio sobre ellos. Pero Elí fue muy blando con ellos y no dio evidencia de haberlos disciplinado como la palabra de Dios enseña. Y otra vez, en el versículo 26, el contraste. Mientras los hijos de Elí eran mal vistos y todos se quejaban de su mal testimonio, con Samuel sucedía lo contrario. Era bien considerado por Dios y por los hombres, y el niño se convertía en un hombre de Dios. Y llegamos hacia el final del texto, versículos del 27 al 36, lo voy a leer rápido. Y un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo cogí a tu padre entre toda la familia de Israel para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso y llevara el efod delante de mí. Además, le di a su descendiente todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedía el pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo? Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice: el profeta, un profeta itinerante, fue y enfrentó al sacerdote Elí. Yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio como sacerdotes. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Escúchalo: honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Y a cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Y como señal de lo que te he dicho, tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Y el versículo 35 es una profecía espectacular. Yo lo tengo apuntado en otro color. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no falten descendientes y estará
delante de mi ungido todos los días de su vida. Y versículo 36, el que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan y que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. Y aquí está, un profeta itinerante llega donde Elí, le recuerda cómo Dios eligió y llamó a Moisés por profeta y a Aarón por sacerdote, y cómo tomó a la tribu de Leví para que ministre en el tabernáculo. Elí era de la tribu de Leví, igual que Samuel, eran efrateos, pero pertenecían a una comunidad levita que vivía en los territorios de la tribu de Efraín. Vean acá, el profeta itinerante hablando con Elí. Dibujitos que alegran la imagen. Cuestiona a Elí por no haber protegido las ofrendas de la repiña de sus hijos y sentencia el fin de su linaje sacerdotal y sus hijos morirán. Y en el versículo 35 hay una nueva profecía respecto a Jesús, el sacerdote fiel, tal como se describe en el libro de Hebreos, capítulo 2 y capítulo 6. El sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, pero si ustedes saben algo de la genealogía de Jesús, Jesús no descendía de la tribu de Leví por María, descendía de la tribu de Judá y se le llama el león de Judá. Pero el sacerdocio de Jesús no sería un sacerdote igual al de Aarón o de los levitas, sino un sacerdocio distinto, como el de Melquisedec, un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdocio que no tendría fin. Y así el sacerdocio de Leví sería puesto a un lado y habría un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, como Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Así que él es reprendido por este profeta. Dice que el sacerdocio levítico será cortado y Dios levantará un nuevo sacerdocio, que se cumplió en Jesús. Y como dice en una de las cartas del Nuevo Testamento, que nosotros, la iglesia, sus hijos, somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida a un precio altísimo, la sangre derramada de Jesús, con lo cual nos compró, y somos ahora la iglesia un pueblo de sacerdotes. Termino redondeando la idea del capítulo 2, que compara al niño Samuel creciendo, honrando a Dios, sirviendo con corazón alegre y motivación sincera, con los hijos perversos de Elí, Ofni y Fines, que solo se gratificaban ellos y tomaban provecho solo pensando en ellos. Y en medio de esto nos da una profecía hermosa de nuestro Señor Jesús. Son tiempos difíciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Quiero hacer una oración. Y si estás viendo este video por primera vez, quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida. Reconocer tu necesidad de Dios. Reconocer que Él es un Dios santo y nosotros pecadores. Y recibirlo en tu corazón. Repite después de mí esta oración. Y los que están viendo este video en directo o en diferido, haz una oración por aquellas personas que van a hacer esta oración. Señor, me conoces. Todo de mí, mis temores, mis luchas, mi necesidad. Ya no puedo más, Señor, he fallado, soy pecador. Tú eres un Dios santo. Te necesito. Y yo creo que en esa cruz, tu Hijo Jesús, hace 2000 años, tomó mi lugar y mi culpa y la clavó en el madero y pagó con su vida por ellos, y por su sangre he sido redimido. Creo, Señor, que Jesús murió y la tumba no lo pudo retener y resucitó de los muertos, y el día de hoy
está a la diestra de Dios. Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Padre Celestial, lléname de la presencia de tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda la fecha, 4 de junio del 2020, el día que le entregaste tu vida a Dios, el día de tu nuevo nacimiento, no un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Esperen, no se vayan, hay una serie de anuncios, como hoy día a las 8 de la noche, con Salvador se están reuniendo nuestros jóvenes, los jóvenes no adolescentes, los jovencitos adultos, se están reuniendo a las 8 de la noche. Eso es, sí, hoy. El día de mañana, el pastor Fernando se reúne con chicos y chicas del grupo de HAC. El día sábado se reúnen las chicas. Y el día domingo, con Luisa, y el día domingo, 10 de la mañana, en YouTube, nuestras alabanzas. En Facebook, 10:30, la enseñanza de salmos preferidos de todos los tiempos. Y en la tarde, escuela dominical y contracultura con Mauricio. Y el día lunes empezamos el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Preciosa, habla del retorno de Jesús con el pastor Iván. El día martes seguimos estudiando lo que acontecerá en estos días con el libro de Apocalipsis, 5 de la tarde, el pastor Fernando. Miércoles nos reunimos para orar. Y el día jueves, 10 de la mañana, mi esposa con las damas y yo con el estudio de Primera de Samuel y me olvidaba. Sábados, 7 de la mañana, tengo mi desayuno de caballeros, con todos los caballeros que quieren desayunar conmigo. Que el Señor me los bendiga, Dios es lindo, nos gozamos en la palabra, tiempos difíciles, pero hemos tomado la mejor decisión. Nos vamos a aferrar de Dios, pase lo que pase, creemos que Él nos cuidará, porque Él es el que prometió en el último versículo del libro de Mateo, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y estamos con Él. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos. Chau, chau.